más fuerte a Él. Vamos a decirle: establece tu reino, Señor, en nuestras vidas. Establece tu reino en nuestro corazón. Establece tu reino en nuestro corazón. Tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios. Tu poder hoy queremos ver. Muy buenos días, reciban fraternales saludos desde acá, desde Monterrey, Nuevo León, desde Santa Catarina. Estamos transmitiendo por Radio Acción Cristiana y queremos agradecer su preferencia y el poder sintonizarnos para poder escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy en esta mañana estamos muy contentos de poder amanecer con bien. Esperamos que cada uno de los que nos estén sintonizando estén en la mejor situación y bueno, pues si están pasando por alguna inconveniencia, bueno, pues esperamos que con la ayuda de nuestro Dios pueda resolverse de la mejor manera. Les recordamos los teléfonos en cabina: el 1937-4823 y el 1522-3508. Estamos transmitiendo, como dijimos, desde aquí de Santa Catarina, Nuevo León, México. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros y vamos a estar presentando en esta hora la bendita palabra de nuestro Dios. Les saluda Miguel Palo, predicador de la Iglesia de Cristo allá en San Pedro Garza García, Nuevo León. Y bueno, pues estamos agradeciendo en verdad su preferencia. Le recordamos, el lugar donde nos reunimos es la Iglesia de Cristo, allá en San Pedro Garza García, en la calle Basolo, en el número 415. Los horarios de reunión son los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y bueno, hoy queremos presentar un mensaje muy sencillo, pero que es de vital importancia para todos aquellos que nos están escuchando, que están a lo mejor algún tiempo ya leyendo la palabra de nuestro Dios. Y hoy queremos darle oportunidad para que pueda ir por su Biblia, para que pueda estar ahí sintonizándonos y escuchando a la par la palabra de nuestro Dios, comprobando lo que estamos leyendo y que sepa que lo que estamos hablando está en la palabra del Señor. Así de que bueno, vamos a dar este tiempo para que pueda ir por su Biblia, para que pueda tenerla ya a la mano y pueda ir corroborando cada uno de los textos que estamos dando hoy en esta mañana. Bueno, vamos a hablar, como dijimos, de un mensaje sumamente sencillo, porque así es la palabra de nuestro Dios en cuanto a la salvación que Él está ofreciendo a toda la humanidad. Él ha diseñado un plan sencillo, un plan muy eficaz también, pero que es fácil de poder realizar y fácil de poder comprender. Es de veras muy interesante el poder estudiar la bendita palabra de nuestro Dios, y es verdad que hay cosas difíciles de entender, como decía el apóstol Pedro allá en su segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 16, donde nos dice que hay cosas difíciles de entender, pero gracias a Dios que el mensaje de salvación es algo sencillo, es algo sumamente fácil de poder comprender para toda la humanidad. Es de verdad importante que nosotros podamos atender a esto. Cuando decía el apóstol Pablo acerca de este mensaje de salvación, allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y los versículos del 3 al 4, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice primero a los Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que habla la palabra de nuestro Dios. Dice que nuestro Señor Jesucristo estuvo obrando este maravilloso plan para que la humanidad pudiera alcanzar la salvación de su alma. Esto es algo que usted debe de estar escuchando. Esto es un mensaje que todo hombre necesita conocer, que todo hombre necesita aprender. Y si usted quiere saber por dónde comenzar a leer la Biblia, o qué es lo primero que necesita saber, bueno, pues esto es lo primero que necesita saber usted. Si usted es una persona que está iniciando a escuchar la palabra de nuestro Dios, bueno, esto es lo primero que usted necesita conocer. Si usted es una persona que a lo mejor ya ha sabido acerca de la palabra de nuestro Dios, bueno, pues es bueno que usted esté recordando este mensaje para que sepa de dónde Dios lo ha traído y lo que Dios puede hacer. Y curiosamente hay quizá personas que llevan tiempo escuchando la palabra de Dios, pero todavía no conocen bien a bien acerca de este mensaje. Así es de que dice el apóstol Pablo: esto es lo que primeramente les enseñé. Esto es lo que estaba transmitiendo el apóstol Pablo a todas las personas, que Cristo murió conforme a las Escrituras. Bueno, el mensaje de esta mañana lo hemos titulado: el Evangelio es para su salvación.
y precisamente ahí es donde vamos a estar encontrando, como dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por los pecados. Dice así en lo que acabamos de leer, que Cristo fue el que obró nuestra salvación. Por eso decía el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 16, cuando hablaba acerca de esta gran salvación, decía el apóstol Pablo, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo afirma que el evangelio es para nuestra salvación, es poder divino que puede lograr la salvación nuestra, que puede ayudarnos a alcanzar la salvación de nuestra alma. Por eso es bien importante que la humanidad pueda conocer acerca de este plan de salvación, que sepa acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y que dice ahí el apóstol Pablo, el evangelio, y este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Estas son las buenas noticias. Por eso decía el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder que viene de parte del Señor para darnos la salvación a toda la humanidad. Así de que cuando hablamos de esto, encontramos en la palabra de nuestro Dios que Dios tenía un plan que ya estaba escrito, un plan que estaba diseñado para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación de nuestra alma. Es necesario que nosotros conozcamos acerca de esto. Dice ahí el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados, pero no nada más murió por nuestros pecados, sino que dice ahí conforme a las escrituras, es decir, de acuerdo a lo que Dios había escrito o de lo que Dios había inspirado por el Espíritu Santo a los santos profetas del Antiguo Testamento. Ahí es donde nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Dice allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, en el capítulo 2 y en el versículo 22, que nosotros éramos incapaces de limpiarnos a nosotros mismos. Dice ahí Jeremías capítulo 2 y versículo 22. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Realmente no hay nada, según dice esta escritura, no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la propia salvación de su alma. No hay nada, dice, la mancha del pecado todavía permanece delante del Señor, aunque nosotros hagamos cualquier obra, cualquier situación que querramos limpiar nuestros pecados. No se puede limpiar, no hay manera de limpiarnos de los pecados por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia piedad o bondad. Es necesario, por lo tanto, que usted pueda entender esta situación. Dice el apóstol Pablo también en el en el Nuevo Testamento, allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 23, Romanos capítulo 6 y versículo 23, dice así la palabra de nuestro Dios, que el pecado que cada uno de nosotros hemos cometido, que cada uno lleva la culpa, dice, este pecado tiene una consecuencia y tiene esta paga, dice ahí. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, amigo que nos está escuchando, dice la palabra de nuestro Dios que sus pecados merecen la muerte, que no hay nada que usted pueda hacer por usted mismo para poder librarse de esta condenación. Solamente merecemos la muerte por causa de nuestros pecados. Así lo dice la palabra. Dice: no hay nada que podamos hacer, aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, la mancha permanece ahí. Dice aquí también que la paga del pecado es la muerte. Eso es todo lo que merecemos. Sin embargo, bueno, pues esto es justo, porque nosotros, usted y yo, hemos cometido pecados, hemos hecho lo malo delante de nuestro Dios. Y según dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 29, nos habla acerca de lo que se requiere. Dice ahí en Romanos 6:23, más, es decir, en comparación, aparte de esto, es que la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Dice aquí Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29: el siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es precisamente esto a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, como usted sabe, o a lo mejor si no sabe, bueno, pues esto es lo que dice la Biblia, que en el Antiguo Testamento Dios estaba pidiendo un cordero para poder expiar los pecados del pueblo. Cada año se ofrecía un cordero para poder limpiar los pecados, para poder entonces cubrir aquellas faltas que el pueblo había cometido, y esto era lo que se hacía cada año. Entonces Juan el Bautista, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo, dice que presenta a Jesús ante el pueblo diciendo: he aquí, ha llegado el Cordero de Dios. No un cordero, digamos, como un animalito que el hombre ofrecía, sino el cordero que Dios estaba ofreciendo para quitar los pecados del mundo. Esto es lo que el Señor Jesucristo está hablando acerca de esta gran bendición. Esto es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en la carta a los Hebreos que el Cordero, es decir, nuestro Señor Jesucristo, fue mucho mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículos 23 al 28, dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y sigue hablando acerca de esta situación, y aquí hablamos acerca de la Pascua. Estamos hablando cómo Moisés dice que por la fe estuvo celebrando la Pascua, y ahí es donde se ofrecía también un cordero, el cordero pascual que se estaba ofreciendo cada año, cada principio de año, a los 14 días del primer mes del año judío, se celebraba esta fiesta llamada la Pascua. Entonces ahí se ofrecía el Cordero Pascual, y de esta manera, bueno, dice que nuestro Señor Jesucristo se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese Cordero fue ofrecido en el tiempo de la Pascua. Aunque los religiosos de ese entonces no querían que se matara en el tiempo de la Pascua, dijo: no, mejor no, vamos a esperar que pase el tiempo de la Pascua para poder matar a Jesús. Dios estaba planeando que tenía que ser en el tiempo de la Pascua. Dice: y la aspersión de la sangre, que estuvo haciendo que el que mataba a los primogénitos pasaba por arriba de los egipcios, de los judíos, para que no tocara a los primogénitos. Dice que ahora es mejor la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para nuestros pecados. Así es de que Cristo vivió una vida santa, y por eso llega a ser mucho mejor que cualquier otro sacrificio. Dice la palabra de nuestro Dios que Él vivió en esta vida, e igual en las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado, según Hebreos 4:15. Allá en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 22, nos dice de esta manera, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hablando de Jesús, dice que nuestro Señor Jesucristo nunca hizo pecado, ni siquiera se halló engaño en la boca de Él. Nunca dijo siquiera una mentira. Estuvo viviendo una vida en santidad, y precisamente por esto es que fue aceptable el pago de Jesús, porque era un cordero sin mancha, sin contaminación, que Dios había planeado de esta manera. Dios lo había profetizado, y cuando llega nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, entonces se cumple aquellas profecías que se habían estado haciendo sobre el Mesías. De esta forma,
vemos cómo nuestro Señor Jesucristo estuvo muriendo por nuestros pecados. Decía el apóstol Pablo que realmente Jesús no murió por el bueno, sino murió por los pecadores. Según Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, nos habla acerca de esta realidad. Dice: apenas osará alguno morir por el bueno. Dice, pero esto no ocurrió así, sino que Jesús murió por nosotros los pecadores, como ya también decía en la primera carta a los Corintios que acabamos de leer. Así es de que podemos decir que si hoy hay la oportunidad de que usted pueda tener paz con Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 5, un pasaje conocido como mesiánico, dice la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 53 y versículo 5 dice así: mas él, hablando del Cordero de Dios o del siervo del Señor, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así de que dice que Jesús, el Mesías, fue herido, dice, por nuestras rebeliones. No era algo que él había cometido, era nuestra culpa lo que estaba llevándonos al pecado, y por eso, por nuestros pecados es que él muere en la cruz. Dice, fue molido por nuestros pecados. Y si hoy tenemos la oportunidad de tener paz para con Dios, es porque él fue castigado y fuimos nosotros curados precisamente a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que esta es la realidad. Jesucristo murió por sus pecados. Todo lo que usted ha hecho lo hace culpable delante de Dios, pero Jesús murió para que usted pudiera alcanzar el perdón. Ahora, la otra verdad que menciona el apóstol Pablo dice que el Cristo fue sepultado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo verdaderamente murió. Esto es algo que debemos de estar viendo. Jesús realmente murió en aquella cruz, según dice Juan capítulo 19, versículos del 31 hasta el 37. Nos dice ahí la bendita palabra de nuestro Dios. Evangelio de Juan capítulo 19, versículos del 31 hasta el 37. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, dice, da testimonio, y su testimonio es verdadero. El que lo sabe, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Dice ahí, estamos en Evangelio de Juan, hasta el 37 dice: versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Hay algunos antagonistas de nuestro Señor Jesucristo, aún en la actualidad, que dicen que realmente Jesús no murió, que Jesús realmente se desmayó en la cruz, que Jesús fue, digamos, como nada más, como en un lapso moribundo, y entonces fue sepultado para poder decir que realmente había resucitado. Pero en lo que encontramos aquí hay varias cosas que no pueden ser posibles estas teorías. Por ejemplo, encontramos la primera. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue condenado a muerte por el Imperio Romano. Por lo tanto, los romanos tenían una muy estricta forma de estar haciendo las cosas. Y luego también dice que los soldados, cuando ya vieron que era el tiempo de la Pascua, día de gran solemnidad, aquel día de reposo, entonces le pidieron a Pilato que no dejaran los cuerpos ahí. Entonces quebran las piernas con un mazo para, digamos, en un acto de humanidad o de bondad, estaban los soldados quebrando las piernas para poder facilitar la muerte de los condenados. Así es de que llegan con los ladrones que estaban a los lados de nuestro Señor Jesucristo, le quiebran las piernas a uno, a otro, pero cuando llegan con Jesús,
realmente no le quiebran las piernas, ya había muerto. Pero obviamente el soldado romano no iba a dejar las cosas a medias. Él tenía que cerciorarse que en verdad había muerto. Por lo tanto, le atraviesa el costado con una lanza para poder comprobar que él había muerto. Así es de que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente murió. No fue solamente un desmayo, no fue un desvanecimiento que tuvo en la cruz, sino que fue una muerte cruel que tuvo allí en aquella cruz en el Calvario. Dice la Biblia, también se estaba profetizando que no se quebraría hueso suyo, y esto fue lo que se permitió, que Dios estuvo cumpliendo estas profecías. Jesús cumplió esas profecías y no se le quebró un hueso. También dice, mirarán al que le traspasaron, porque fue atravesado con una lanza por el costado. Luego también la Escritura nos dice que su sepultura sería, o que su muerte sería con los impíos. Esto fue así, fue muerto, crucificado entre dos ladrones. Dice, pero con los ricos sería en su muerte, según lo que leemos en Isaías 53 y versículo 9. Si usted lo puede corroborar ahí en su casa, bueno, allí dice Isaías 53 versículo 9, habla acerca de esta situación. Pero cuando habla acerca de que con los ricos sería en su muerte, bueno, esto se cumplió también cabalmente. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 y versículos 57 al 60. Mateo capítulo 27, Mateo 27, 57 al 60. Dice la bendita palabra de Dios de esta manera. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Dice versículo 59, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. ¿Quién fue el que pidió el cuerpo? Dice José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Dice que era un hombre rico. Así es de que dice, con los impíos fue sepultura, con los impíos fue su muerte. Allí en esa parte, con los ricos estaría siendo también contado. En esta parte nosotros encontramos cómo se cumple otra profecía acerca de el Mesías. Jesús fue tomado su cuerpo por este hombre llamado José de Arimatea. Entonces dice allá en el Evangelio de Juan capítulo 19, nos habla acerca de otro dato muy interesante en cuanto a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para ver que realmente Jesús fue muerto y fue sepultado. Juan capítulo 19 y en el versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Bueno, este dato es de gran importancia porque aquí estamos viendo cómo Nicodemo y José de Arimatea estaban reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como Rey. Ellos no permitieron que fuera echado, digámoslo así, a solamente como cualquier persona, como a la fosa común, sino que lo pidieron el cuerpo para poder sepultarlo de una manera digna. Y también dice ahí que Nicodemo trae un compuesto de aloes y mirras, y de esta manera dice era de 100 libras, como 100 libras. Esta cantidad solamente era digna de un rey. Por lo tanto, le estuvieron reconociendo como el rey de sus vidas. Así de que nuestro Señor Jesucristo dice, fue sepultado según las Escrituras. Pero algo bien importante, el Evangelio dice que Jesús fue resucitado al tercer día según las Escrituras. Todo esto no fue algo arbitrario, no fue algo que ocurrió de una forma fortuita, sino que estuvo siendo planeado en la mente de Dios. Todo este evangelio, todo este plan de salvación estuvo siendo diseñado por el mismo Creador y ejecutado por nuestro Señor Jesucristo al pie de la letra. Dice ahí que al tercer día, según las Escrituras, esta es la máxima prueba de que Jesús realmente es el Mesías. En esto se basa nuestra fe, en eso se basa nuestra salvación. Dice la palabra de nuestro Dios,
allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Dice aquí: por la resurrección de Jesucristo. Lo que nosotros hoy hacemos es de vital importancia. Dice la palabra de nuestro Dios que el evangelio es para nuestra salvación. Y cuando nosotros nos bautizamos, dice que ahí estamos cumpliendo con todo lo que el evangelio está pidiendo. Todo el plan de salvación se cumple en el momento del bautismo. Dice ahí que el bautismo es para nuestra salvación y somos salvos, dice, por la resurrección de Jesucristo. Como dijimos, aquí se basa nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, como dijo el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, estaríamos todavía en nuestros pecados, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces no habría perdón de pecados, todavía estaríamos en condenación. Pero gracias a Dios que Cristo es resucitado, Cristo realmente resucitó. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, hay mucha gente otra vez que asegura que Cristo no resucitó. Hay tantas teorías de que si los apóstoles robaron su cuerpo, de que si a lo mejor encontraron la tumba de Jesús, que si a lo mejor encontraron aquellas cosas. Bueno, realmente hay mucha especulación acerca de esto, pero la verdad es que hay mucha evidencia de que Jesús realmente resucitó. Así de sencillo. Hay mucha evidencia, pero se los voy a poner así de sencillo. Los apóstoles estuvieron predicando que Cristo resucitó. Desde Hechos 2, allá en el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predica acerca de la resurrección de Jesús, cuando él dice: nosotros somos testigos de esto. Cuando habla acerca de la resurrección, dice: David todavía permanece en la tumba. Dice: pero nosotros somos testigos de que Jesús realmente resucitó. Esta fue la predicación de los apóstoles. ¿Saben qué? Si Jesús no hubiera resucitado, como muchos afirman por ahí, y hay algunos libros que dicen que realmente Jesús no resucitó, era muy sencillo. Sencillo hubieran acabado con los cristianos, porque este era el deseo de las autoridades judías, acabar con los cristianos. De una forma muy fácil ellos podrían haber acabado. Dijeron: a ver, ustedes dijeron que Jesús resucitó, vengan para acá. Aquí está la tumba de Jesús, ahí está su cuerpo, así es de que cállense la boca y no sigan predicando acerca de esta situación. Pero no pudieron hacerlo, no podían negarlo, no pudieron negar la resurrección de Jesús. Por lo tanto, nos damos cuenta que Jesús realmente resucitó según el plan de Dios. Según las Escrituras, Jesucristo nuestro Señor ha resucitado. La resurrección es real y la resurrección nos da la victoria a nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Primero a los Corintios, donde el apóstol Pablo en el capítulo 15 hace una gran disertación acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ofrece mucha evidencia acerca de que Cristo realmente resucitó. En la conclusión de este pasaje, primero a los Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55, habla de la victoria que nosotros tenemos en Cristo. Dice, primero a los Corintios 15, del 51 al 55, dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que esta es la gran verdad. Nosotros tenemos la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su resurrección. Así es de que, amigo, esto es lo que usted tiene que saber. A lo mejor hay muchas cosas que desconocemos de la Biblia. A lo mejor hay muchas cosas que nos vamos a morir y no vamos a conocer de la Biblia.
pero esto es lo más importante, que usted sepa que usted es pecador, que usted vive en pecado. Si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, todavía está en pecado. Pero dice la Biblia que Jesús murió por sus pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y de esto hay mucha evidencia. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el Evangelio para su salvación. Este mensaje es algo que todo hombre debe de estar escuchando. Y si usted lo cree, bueno, ahora es el tiempo de hacerlo efectivo en su vida. Es necesario que nosotros podamos estar haciendo efectivo este mensaje. Cristo es el Salvador de todos los que le obedecen. Y Él viene por segunda vez. Es algo que también tiene que saber. Pero ya no viene para salvar. Ahora viene solamente para llevar los que le obedecen. Esto es a lo que viene nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué va a hacer con esto? Bueno, la Biblia nos dice que si usted quiere alcanzar el perdón de sus pecados, solamente 5 pasos tiene que seguir. Si usted oye la palabra de Dios según Romanos 10:17, si usted cree el Evangelio según Juan 3:16 al 18, si usted se arrepiente de sus pecados según Hechos 3:19, si usted confiesa su fe según Romanos 10 versículos 9 y 10, y si usted se bautiza según Marcos 16 versículo 16, usted alcanza el perdón de sus pecados, usted alcanza su salvación. Bueno, le dejamos los teléfonos nuevamente, se los recordamos, los tenemos en cabina. Es el 1937 4823 y el 1522 3508. Estamos a sus órdenes para servirle. Le recordamos, mi nombre es Miguel Ángel Palo. Esto es Predicando a las Naciones y agradecemos la oportunidad que nos da de entrar hasta su hogar. Que Dios le bendiga.